Estamos junto a Clara Nahum. Ella es psicóloga espiritual, coach, se dedica al liderazgo, vive hace 25 años en Estados Unidos y va a hablar de algo, una palabra que es muy difícil de pronunciar, que es el perdón. Y cómo nos cuesta a algunos, y sobre todo el perdón en el ámbito laboral, donde hay veces que somos celosos de alguien que nos traicionó, de un compañero de trabajo. Así que bueno, bienvenida, Claudia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por este espacio, por invitarme y por traer este tema que es disruptivo. Es una palabra que su pronunciación, cuando estamos en una situación de tener que sentir que nos hemos equivocado, es difícil decir perdón. ¿Cómo hacemos para decirle perdón a un socio, por ejemplo, o a un compañero de trabajo que nos traicionó? Bueno, el tema, desde el punto de vista que arribo el tema del perdón, es un cambio de paradigma. Va más allá del perdón individual, de te perdono, me perdono, porque desde ese punto de vista nos estamos condicionando a que la persona que nos hirió nos perdone. Claro. Entonces cambia. El tema que estoy proponiendo, que va más allá del perdón, es a crear lugares empáticos de trabajo donde haya más compasión, donde se pueda tener más cooperación, más entendimiento, donde las personas se escuchen. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, me fui de acá hace muchos años como contadora y pensaba volver después de obtener mi maestría en negocios. Todavía estoy allá. Y en este tema que me apasiona, la psicología, con la psicología espiritual, maestría en coaching, pero trayendo todas estas experiencias para que en síntesis el ser humano pueda vivir mejor. Pero no solamente en la casa. Este tema es, ¿por qué es disruptivo? Porque de alguna forma, cuando estamos en casa o en las relaciones personales, decimos, tengo que ver cómo maneja esto que me dolió. ¿Qué pasa cuando vamos a nuestro trabajo? Sí, donde pasamos, recordamos que las personas tienen un horario laboral, la jornada mínima de 8 horas, digamos la jornada laboral de 8 horas, donde estás prácticamente la mitad de un día en tu espacio de trabajo, si no es más, interactuando. Y en nuestro programa pasó Cristina Swander, también encargada de estos temas, que decía, los nuevos líderes de negocios no gritan, ya no se hace ese negocio a los gritos, mandando autoritariamente, sino que tiene que haber una horizontalidad. Es cierto, es diferente. Con el perdón sucede lo mismo. Yo tuve la oportunidad, Cristina me invitó a disertar en el Congreso de Inteligencia Emocional y cuando me invitó propuse traer este tema que es liderazgo consciente, que va más allá del liderazgo. Porque líderes hay muchos, líderes conscientes no tantos. Líderes que perdonan es difícil. Exacto, pero el líder consciente es el que utiliza las herramientas de inteligencia emocional, las pone en práctica y crea un espacio donde las personas podemos equivocarnos, aprender de esos errores, donde haya mayor flexibilidad. Que no genere miedo tampoco. Bueno, lo que acabas de decir es perfecto. Lo que sucede es que el perdón ayuda o abre el espacio para que donde hay miedo, porque te imaginas que si estás trabajando y tenés miedo a equivocarte, por no todas las consecuencias, y no quiere decir que tengamos que tener un empleado o que las personas sigan si no es lo apropiado, ¿verdad? Sí. O si no las habilidades o capacidades que tiene esa persona no funcionan. Creo que todos tenemos que ser responsables de nuestras elecciones y todo tiene consecuencias. Y no solo en el ámbito laboral, porque pienso que miedo a equivocarse tiene quizás un deportista de alto rendimiento, un chico en la escuela. El miedo a equivocarse está en varios ámbitos. ¿Y por qué es tan difícil lograr ese ambiente equilibrado, que se den estas condiciones? Bueno, pienso que venimos marcados a que hay un liderazgo vertical, a que tenemos que recibir órdenes y no estamos entrenados o capacitados a controlar nuestras emociones. Para mí el controlar las emociones no quiere decir meterlas para adentro, sino a manejarlas inteligentemente, y a todos nos pasan cosas.
Todos vivimos cosas que no nos gustan y algunas traumáticas. El tema es cómo las procesamos y cómo las utilizamos de una forma positiva. Particularmente he tenido la oportunidad, fundamentalmente tengo una consultora basada en Los Ángeles, sí, transformacional, dedicada al liderazgo consciente, entrenamiento y capacitación para líderes. ¿Pero qué líderes? La persona individual, en las empresas pequeñas, imagínense si encima son empresas familiares, sí, empresas grandes y a través del servicio comunitario. ¿Qué es lo que sucede, Nicole? El año pasado tuve la oportunidad de estar en Hong Kong entrenando y dando capacitación y entrenamiento de inteligencia emocional en lugares de trabajo donde las condiciones de trabajo son muy duras. Y el Oriente tiene otra mentalidad. La competencia es feroz. Para darte un dato, más del 90% de las personas tienen que enfrentarse con el estrés a diario. En Estados Unidos, saltamos de Hong Kong a Estados sí, Unidos, el 77% de las personas expresan ese estrés a nivel físico y el 73% vive con estrés. Aproximadamente el 50% ocurre por temas de trabajo. Un número más, aproximadamente tenemos entre 70 a 80 mil pensamientos por día. Sí. Si esa cantidad o un porcentaje alto son tóxicos, imagínense cómo estamos contribuyendo al estrés. ¿Y cuál es el primer paso para desintoxicarnos, entonces? Por eso está el perdón. Porque es difícil, ¿no? Es muy difícil, es que no es fácil. Sí. Es un proceso de toda la vida. Hay muchas técnicas para manejar el estrés. Sí. Podemos manejar el estrés y es totalmente aconsejable, pero estamos ya con el síntoma. Claro. Mi propuesta es, vayamos a la causa, a las raíces, a los orígenes. Entonces, utilicemos las técnicas del estrés todas las veces y todo el tiempo que podamos para mantener la armonía o volver a la armonía. Pero vayamos a las raíces donde podamos realmente centrarnos en nosotros, trabajar en nosotros y poder influenciar en forma positiva a los demás. El perdón es la herramienta que permite derribar esas barreras y poder no tomarnos las cosas tan personal, dejar ir lo que nos está haciendo mal, en vez de llevarlo adentro de nuestra mente o nuestro corazón todo el tiempo. Claro, es decir, estar con ese sentimiento. Y en esta estadía que tuviste en Argentina, ¿qué pudiste observar? Porque hablas del estrés y hablando de la economía, acá se vive mucho estrés por la situación económica, por la situación política que en este momento está indefinida, por la situación personal y familiar, y obviamente eso se traslada al trabajo. ¿Vos cómo nos viste súper estresados, poco perdón? ¿Qué diagnóstico hiciste? Bueno, el tema del perdón que vengo trabajando hace años y años, acá y en otros lugares del mundo, a veces es decir, ¿qué me venís a hablar del perdón? Esto no tiene perdón. En realidad todo tiene perdón. Pero ¿cómo veo Argentina? Un reflejo de lo que veo el mundo. Sí. No es tan diferente. Ah, bueno, siempre pensamos que estamos en Estados Unidos estamos viviendo grietas terribles también. Sí. O sea, hay discriminación, hay problemas raciales, hay problemas económicos. Y Argentina no es ajena al mundo. Las grietas existen a nivel individual, a nivel familiar, a nivel político, a nivel economía. Está en nosotros si queremos vivir en la grieta permanentemente o tomamos responsabilidad personal en qué podemos hacer, no en contra de, sino a favor de. Cuando estamos en empresas donde ante un error o un enojo se reprime, se enojan, se devuelve, estamos en un ojo por ojo, diente por diente. Y creemos que el perdón, por ejemplo, lo podemos llevar de otra forma, pero podemos traer la empatía, la compasión, el entender desde otro punto de vista, es para débiles. Y en realidad, las personas fuertes, hay una cita de Gandhi que decía, solo los fuertes pueden perdonar. Claro. O sea, es un atributo de los fuertes. ¿Por qué? Porque a veces es difícil enfrentarse con el error, enfrentarse con lo que no nos gustó y poder dejar ir. ¿Qué dejamos ir? Los juicios de valor
que hemos hecho alrededor de la historia que hemos creado de la circunstancia que pasó. Es toda una introspección. Exactamente, y a veces es ver, ¿qué es? Por ejemplo, Nicole, algo te dolió, te molestó, te hirieron, te ningunearon, como se dice acá. Sí, me encanta esa palabra ahora porque antes me había olvidado, no la había aprendido. Pasa todo el tiempo, todo en la el tiempo, calle, en la calle, en afuera. Entonces, el hecho es lo que sucedió. La historia que nos hicimos alrededor de eso es distinta. Claro. Por ejemplo, me traicionaron. ¿Qué quiere decir si me traicionaron? Que no sirvo, que esto no va, si me echaron no sirvo para nada. No es así. Tenemos que separar el hecho de la historia que nos hacemos. Al soltar eso, liberamos ese pensamiento tóxico, claro, que es como llevar la basura adentro todo el tiempo, lo sacamos y nos empoderamos. No estamos diciendo lo que me hicieron está bien. No necesitamos ni siquiera reconciliarse, pero podemos desde ese lugar de empoderamiento tomar decisiones conscientes en qué es lo mejor. Y no solamente lo mejor para mí, sino para el bien común. Claro, crecer como personas y en todos los ámbitos, lo cual es difícil porque, como decís vos, hay que, por ejemplo, un despido. Te despiden y te haces en la cabeza, quizás no fui lo suficientemente competitivo, no cumplí con los objetivos, pero vos decís que hay que dejar. Bueno, el tema es, hay una línea muy finita. Por ejemplo, a alguien lo despidieron, decíamos recién. A lo mejor no cumplí con los objetivos. A lo mejor es cierto, no cumplí con los objetivos, es un hecho. Ese es el hecho. Hay que reconocerlo. A ver qué es lo que no hice y podría cambiar para el futuro. Si yo después empiezo a decir, perdí la dignidad. ¿Qué voy a decir cuando llegue a casa? Que puede ser, ¿no es cierto? Pero cómo me siento como ser humano. Es decir, no pierdo la esencia. No pierdo lo que soy como ser humano. Pero sí puedo tomar una acción responsable y evaluar cuál es la devolución o la retroalimentación que me da lo que sucedió. Procesar mis emociones y actuar en una forma empoderada. Cuando actúo o devuelvo con violencia, recibo más violencia y la cadena de violencia no se acaba. Entonces, eso cambia en cómo nos podemos relacionar con las personas. El resultado no siempre es lo que esperamos a veces, pero las expectativas nos están atando a algo que a lo mejor no es acorde y nos estamos presionando en una forma extra. Bueno, gracias, y como le dice tu nombre, muy claro. Todo perfecto. Creo que dijiste una clave: la violencia sigue generando más violencia y es muy importante esta actividad y la del perdón en todos los ámbitos. Bueno, en el ámbito laboral, por supuesto, pero también en el personal. Creo que es una base de muchas religiones, de muchas terapias, así que te agradecemos por estar en nuestro... Bueno, te quisiera aclarar una cosa, del perdón desde el punto de vista, para que queden claro, como no es desde el punto de vista religioso. A cualquier ser humano le puede ayudar, pero no es desde el punto de vista religioso. Es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos para poder solucionar conflictos desde otro nivel, desde el nivel del corazón y no desde la herida que nos causó. Muchas gracias.